El Líbano es un país con un pasado largo y fascinante y ha sido habitado por muchas de las grandes civilizaciones. Desde artefactos misteriosos hasta fosas terroríficas. Hoy te llevaré de viaje para que veas 20 de las cosas más extrañas descubiertas recientemente en el Líbano. Número 20. Artefactos fenicios. Los fenicios fueron una civilización antigua que vivió desde alrededor del año 1500 a.C. hasta alrededor del año 300 a.C. a lo largo de la costa mediterránea, en regiones que ahora son el Líbano, el norte de Israel y partes de Siria. Tenían grandes habilidades marineras y también desarrollaron extensas redes comerciales. Sus principales ciudades fueron Tiro, Sidón, Biblos y más tarde, la colonia de Cartago, y probablemente algunos otros lugares que me cuesta pronunciar, para ser totalmente honesto. No hay nada especialmente extraño en el descubrimiento de objetos antiguos fenicios en el Líbano, ya que aquí es donde vivían. Pero de todos modos, echaremos un vistazo rápido a toda la basura que han desenterrado recientemente allí. En 2014, se descubrió un gran montón de artefactos fenicios antiguos en una excavación arqueológica en la ciudad de Sudán, en el sur del Líbano. Entre los descubrimientos, había una estatua de un sacerdote de 4 pies de altura que data de hace más de 2500 años. Además de esta estatua, los investigadores también encontraron un símbolo de bronce que representa a la diosa fenicia Tenit y algunas figuras de Osiris de la época romana. También se descubrieron 3 habitaciones que se cree que formaban parte de un edificio público del siglo III a.C. Incluso encontraron evidencia de los alimentos de la época, y había 200 kilos de trigo carbonizado y 160 kilos de habas. Es algo fascinante. Estoy seguro de que ahora es el momento de hablar del tema elegante. Número 19. Baños otomanos. Se trata de unos baños del siglo XVIII de la era otomana que se encontraron en el Líbano. Estuvieron abandonados y en ruinas durante casi 7 décadas, hasta que en 2020 se renovaron y se convirtieron en un espacio de arte. Los baños han sido rescatados y renovados por una fundación y su fundador, Saad Bako. El baño estaba tan abandonado que nadie sabía siquiera qué impresionante ejemplo de arquitectura otomana se escondía bajo su apariencia exterior. Y cuando descubrieron el espacio, decidieron que necesitaba algún tipo de nuevo uso para poder restaurarlo. Al final, la restauración y renovación mantuvieron la mayoría de las características originales manteniendo su apariencia auténtica, pero también le dieron una nueva vida como espacio de galería para exposiciones de arte. El baño se construyó originalmente en 1720 y era un complejo de 10 habitaciones que no solo tenía como objetivo la limpieza, sino que también desempeñaba un papel central en la vida social y económica de la comunidad. Había varias piscinas, así como una sauna y zonas de masajes. Las habitaciones estaban decoradas individualmente y tenían suelos de mármol y diseños únicos, techos con tragaluces y varios pasillos y espacios de espera interconectados. Finalmente se cerró en 1948, cuando la gente empezó a tener una plomería adecuada instalada en sus casas y los requisitos para una casa de baños se redujeron drásticamente. Número 18. La muralla fenicia. Esta es la muralla fenicia de Batrún, una estructura histórica de gran importancia en el Líbano. Batrún, situada aproximadamente a 50 kilómetros de Beirut, no solo fue una de las ciudades fenicias más significativas de la región, sino que también ostenta el título de ser una de las más antiguas del mundo. La etimología del nombre de la ciudad es fascinante y refleja su rica historia multicultural. Originalmente, el nombre fenicio de la ciudad era Batir, que significa cortar, una referencia directa al imponente muro marítimo que los fenicios construyeron allí. Con el paso del tiempo y las sucesivas conquistas, el nombre evolucionó. Los griegos lo transformaron en Boatris, que posteriormente los romanos adaptaron a barco en latín. Sin embargo, existe una teoría alternativa sobre el origen del nombre. Algunos estudiosos sugieren que podría derivar de la palabra fenicia Betruna, cuyo significado se aproxima a la casa del jefe. Esta interpretación, si es correcta, subraya aún más la relevancia histórica de Batrún, insinuando que pudo haber sido un centro de poder y autoridad en la antigüedad. La muralla en sí misma es un testimonio impresionante de la ingeniería fenicia.
Construida en la antigüedad como una barrera protectora contra los embates del mar Mediterráneo, esta estructura colosal ha resistido el paso del tiempo de manera admirable. El hecho de que aún se mantenga en pie después de milenios es un tributo a la habilidad y visión de los antiguos fenicios. Número 17. Biblos. Este es el sitio arqueológico de Biblos en el Líbano. Es un lugar especialmente notable porque tiene toda una colección de diferentes ruinas que provienen de múltiples civilizaciones que han gobernado aquí. En una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, ha habido gente viviendo en Biblos desde la era neolítica. Luego, los fenicios tomaron el control y el área se expandió hasta convertirse en una ciudad de la gran civilización. El lugar básicamente sirve como una cronología de las personas que vivieron allí durante más de un milenio. Hay un templo que data del año 2700 a.C., y después de esto, hubo docenas de otras estructuras que se construyeron sobre las antiguas, a medida que cada civilización diferente tomaba el control. En 1922, una gran tormenta y fuertes lluvias cayeron en la zona, lo que provocó un deslizamiento de tierra que desenterró una tumba que contenía un enorme sarcófago. Debajo de esta hay 8 tumbas más, y datan de la Edad de Bronce Media, el siglo XIX a.C. Estaban repletas de objetos que incluían varios regalos de los faraones, y más tumbas eran de la Edad de Bronce Tardía y habían sido saqueadas anteriormente. También había un sarcófago de piedra que había mostrado la evidencia más antigua conocida del alfabeto fenicio. Número 16. El Templo de Júpiter. A continuación, nos encontramos con una maravilla arquitectónica de proporciones colosales. El templo romano más grande fuera de la propia Roma, superado en tamaño únicamente por el templo de Venus y Roma en la ciudad eterna. Este monumental edificio se encuentra enclavado en el impresionante complejo de Baalbek, en el corazón del Líbano. La historia de esta estructura imponente está envuelta en un velo de misterio, pues sus orígenes exactos y su cronología precisa permanecen en el reino de la especulación. Los arqueólogos e historiadores continúan debatiendo sobre la identidad del mecenas que ordenó su construcción, añadiendo una capa adicional de intriga a su ya fascinante historia. Este templo, dedicado al poderoso Júpiter, se erige como el más grande consagrado a esta deidad en todo el vasto imperio romano. Sus dimensiones son verdaderamente asombrosas. Las columnas, auténticos gigantes de piedra, se elevan majestuosamente hasta alcanzar una altura de casi 20 metros, con un diámetro que roza los 2,5 metros. Estas proporciones colosales no solo son un testimonio de la habilidad ingenieril de los constructores romanos, sino también un símbolo tangible del poder y la grandeza del imperio. La ubicación estratégica del templo no fue producto del azar. Número 15. La Gruta de Gieta. Esta gruta es un fenómeno natural que consta de 2 cuevas de piedra caliza interconectadas. No suena tan impresionante, lo sé, pero es genial. La gruta tiene todo tipo de formaciones y una arquitectura natural intrincada. A la cueva inferior solo se puede acceder en barco, pero se extiende a lo largo de 6 kilómetros y tiene su propio río subterráneo, que es en realidad una importante fuente de agua dulce para la zona. A la galería superior se puede acceder a pie y cubre una superficie de unos 2 kilómetros. Esta parte de la gruta tiene formaciones aún más elaboradas. Hay columnas, cortinas y este tipo de cortinas de roca que crean un paisaje realmente surrealista. La sala de la catedral en la cueva superior tiene una altura de techo de 120 metros, y esto la convierte en una de las cámaras de cueva más grandes del mundo. Giada Grado ha sido finalista en el concurso de las nuevas 7 maravillas de la naturaleza. Miles de turistas vienen a visitar la cueva cada año, y es un lugar de gran importancia cultural para el Líbano y el mundo en general. Han instalado todo tipo de luces en el interior para que todo sea más brillante y emocionante. Y también es un lugar para conciertos y otros eventos, aunque podría estar un poco lloviendo. Número 14. Roca de Riush. Ahora, para algo que sin duda he pronunciado mal, es la Roca de Riush, un hito natural justo frente a la costa de Beirut y el Líbano. Esta formación geológica consta de 2 grandes formaciones rocosas antiguas que sobresalen del mar Mediterráneo y han sido moldeadas durante un milenio por la erosión y varios procesos geológicos y de meteorización. Esta formación rocosa de piedra caliza se ha convertido en un símbolo de Beirut y a pesar de ser solo una roca,
Es una atracción turística popular. La mayor de las dos rocas mide unos 60 metros de altura y a menudo se la conoce como la Roca de las Palomas porque, bueno, tiene un parecido notable con un pájaro alzando el vuelo. La originalidad no es un punto fuerte a la hora de ponerle nombre a las rocas. Parecería que la formación rocosa más pequeña que está a su lado no tiene ningún tipo de nombre especial. Es de suponer que no se parece mucho a nada más que a una roca, pero forma parte del paisaje de Beirut y aparece en muchas postales. Número 13. Cedros de Dios. Los cedros de Dios, o cedros del Líbano para muchos, son cedros antiguos que se pueden encontrar en las montañas. Estos árboles son famosos por su importancia histórica y cultural y se consideran símbolos de resistencia y aguante. Han sido venerados durante miles de años y se mencionan en textos antiguos, incluida la Biblia. Los cedros de Dios son conocidos por su tamaño verdaderamente extraordinario. Algunos árboles pueden alcanzar alturas de más de 35 metros y tener diámetros de varios metros de profundidad. Estos cedros han sido importantes para la historia y la identidad del Líbano e incluso aparecen en la bandera y el emblema nacionales del país. En el pasado, la madera de estos árboles era muy apreciada para la construcción y la construcción naval, debido a su durabilidad y resistencia a los insectos y la descomposición. Pero hoy en día no se pueden talar para construir cosas. Están protegidos dentro de una reserva designada, todo para garantizar su conservación. Sin embargo, puedes visitarlos si te gusta contemplar los árboles. Número 12. Ruinas de Tir. Las ruinas de Tir son restos arqueológicos antiguos que se pueden encontrar en el Líbano actual. Y estas ruinas son todo lo que queda de la otrora próspera ciudad fenicia, que era famosa por el comercio marítimo y la influencia cultural en el antiguo mundo mediterráneo. Los fenicios eran maestros constructores de barcos y navegantes. Habían comerciado ampliamente en todo el Mediterráneo, intercambiando bienes como textiles teñidos de púrpura, especialmente los de la ciudad, que eran apreciados como el color de la realeza. También comerciaban con vidrio, vino, madera de cedro, metalistería y más. Y su influencia se extendería mucho, ya que los fenicios tenían colonias y puestos comerciales que llegaron hasta la península ibérica y posiblemente incluso a Gran Bretaña durante un tiempo. La ciudad fue fundada originalmente como ciudad-estado en una isla y luego se expandió hacia el continente. En las ruinas hay restos de todo tipo de estructuras, templos, edificios públicos, mercados y zonas residenciales. También hay restos de baños romanos, un hipódromo romano, que era una arena de carreras de carros, y una necrópolis. Debido a su gran poder, la ciudad enfrentó varias conquistas y asedios. Y fue esto lo que finalmente llevó a la destrucción y abandono de partes de la ciudad. Número 11. Castillo del Mar de Sedán. El Castillo del Mar de Sedán es una fortaleza histórica que se encuentra en una pequeña isla que está conectada al continente por una calzada estrecha. Data de principios del siglo XIII durante el período de las Cruzadas. Aunque se construyó en el sitio de fortificaciones anteriores de la época fenicia y romana, como muchos lugares de la zona, se ha alterado con las muchas civilizaciones que alguna vez dominaron la región. Aquí, el propósito principal del castillo era defender la ciudad de las invasiones marítimas y también controlar las rutas comerciales a lo largo de la costa. El castillo está construido principalmente con piedra caliza local, con gruesos muros, torres y un torreón central. Su ubicación estratégica proporcionaba a los defensores una vista imponente del mar y las áreas circundantes, lo que les permitía proteger la ciudad y su puerto. A lo largo de los siglos, el castillo ha sufrido varias renovaciones y adaptaciones, ya que se adaptó a diferentes necesidades y modas de diferentes épocas. Hoy, los visitantes pueden explorar el interior del castillo, subir a sus torres y contemplar una vista panorámica del mar Mediterráneo y la costa. Sin embargo, una vez más, este lugar no es de reciente descubrimiento. Creo que es bastante seguro decir que la gente no puede evitar notar que estar sentado allí fue una enorme fortaleza durante todo el tiempo. Pero, ¿quién soy yo para decirlo realmente? Número 10. Vestigios de los baños romanos. Un fascinante descubrimiento arqueológico tuvo lugar en la década de 1960, revelando los vestigios de unos antiguos baños romanos. Estas ruinas, que datan de principios del siglo I después de Cristo,
Fueron construidas durante el reinado del emperador Augusto y representan un testimonio extraordinario de la ingeniería y la cultura romana en el Líbano. Tras su descubrimiento, estos baños fueron objeto de una cuidadosa restauración en los años 90, preservando así su importancia histórica para las generaciones futuras. Actualmente, estos baños romanos se encuentran rodeados por edificios gubernamentales modernos, creando un sorprendente contraste entre el pasado y el presente. A pesar de su antigüedad, estas estructuras han encontrado un nuevo propósito en la era contemporánea, sirviendo ocasionalmente como un escenario único para eventos culturales y espectáculos, fusionando así la historia con el entretenimiento moderno. La historia de estos baños no está exenta de drama. En el año 551 después de Cristo, un devastador terremoto sacudió la región, causando la destrucción de gran parte de la estructura. Este evento catastrófico marcó el fin de su uso original, pero paradójicamente, contribuyó a su preservación al enterrar los restos bajo escombros, protegiéndolos así de la erosión y el saqueo durante siglos. Conocidos en latín como dermae, los baños romanos eran mucho más que simples instalaciones de higiene. Representaban el epicentro de la vida social y cultural en las ciudades romanas. Estos complejos multifuncionales servían como lugares de reunión donde los ciudadanos podían relajarse, socializar, hacer negocios e incluso participar en debates filosóficos, todo mientras cuidaban de su higiene personal. Número 9. Monedas de oro bizantinas. Este es el descubrimiento de monedas de oro del Imperio Bizantino que no se fabricaron en el Líbano, sino en Israel. Un poco extraño. Se encontró un escondite de 44 monedas de oro puro en un sitio de excavación arqueológica en la Reserva Natural del río Hermón. Las monedas se acuñaron durante el reinado del emperador Focas entre 602 y 610 después de Cristo, y algunas otras eran de la era del emperador Heráculo entre 610 y 641 después de Cristo. El Imperio Bizantino, que también se conoce a veces como el Imperio Romano de Oriente, surgió de la mitad oriental del Imperio Romano después de su división en 395 después de Cristo. Esta civilización se centró en Constantinopla, que es la actual Estambul. Los bizantinos mantuvieron ciertas tradiciones romanas al mismo tiempo que incorporaron la cultura griega y el cristianismo, particularmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. El poder bizantino estaba bajo el mando de un emperador que gobernaba con el apoyo de una burocracia, y expandieron y defendieron sus territorios a través de medios militares y diplomáticos, así como formando alianzas. El arte y la arquitectura bizantinos, que estaban llenos de mosaicos, iglesias con cúpulas e iconografía, eran una mezcla de influencia romana y oriental, y aunque tuvieron muchos desafíos, que incluyeron invasiones, luchas internas y las cruzadas, eso les causó muchos dolores de cabeza. El imperio duró más de 1000 años, hasta la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453. Número 8. La antigua prensa de vino. El consumo de vino en las civilizaciones antiguas era una práctica común y extendida, lo que se refleja en los frecuentes hallazgos arqueológicos relacionados con la producción, distribución y consumo de esta bebida alcohólica. Un descubrimiento particularmente fascinante tuvo lugar en el valle de Bika, Líbano, específicamente en un sitio arqueológico denominado Tel el Burak. Allí, los investigadores desenterraron una antigua prensa de vino que se estima tiene una antigüedad de aproximadamente 2600 años, situándola en el período de la civilización fenicia. Este hallazgo es de gran importancia histórica y arqueológica. Aunque existían numerosos textos antiguos que hacían referencia al gusto de los fenicios por el vino, describiendo su consumo y comercio, hasta este descubrimiento no se contaba con evidencia física tangible que corroborara estas afirmaciones o proporcionara información sobre sus métodos de producción. La presencia de este lagar no solo confirma la producción local de vino en el Imperio Fenicio, sino que también sugiere una industria vinícola lo suficientemente desarrollada como para permitir la exportación del producto a otras regiones del mundo antiguo. El descubrimiento de esta prensa de vino arroja luz sobre varios aspectos de la vida fenicia: sus prácticas agrícolas, su tecnología de producción, sus hábitos de consumo y sus redes comerciales. Número 7. Templo cananeo. Los cananeos eran un pueblo antiguo que habitó la región de Canaán,
que cubre aproximadamente partes de la actual Israel, Palestina, Líbano, así como partes de Siria y Jordania durante la Edad de Bronce, alrededor del 3000 al 1200 a.C. Se trata de un conjunto de arquitectura cananea que se ha descubierto en Israel. Nuevamente, no se trata del Líbano. Realmente tenemos un equipo de investigación de primera, ¿no? En realidad, se trata de un arco y una escalera que han sido descubiertos por arqueólogos en el sitio de Tel Shamron, en el norte de Israel. Este descubrimiento es muy antiguo y se remonta a hace 3800 años, en la época de los cananeos. Las escaleras del arco aparentemente se han conservado muy bien, porque estuvieron enterradas bajo tierra durante todo el tiempo. Y parece que poco después de construirse, la estructura fue inexplicablemente sellada. Parece que pudo haber sido la base de un edificio, pero es inusual que haya sobrevivido durante tanto tiempo, porque se construyó con ladrillos de barro sin coser, y estos rara vez sobreviven, especialmente durante casi 4000 años. Había varias paredes de ladrillos de barro en la estructura, y tenían aproximadamente 13 pies de espesor, pero no había habitaciones dentro de ellas. Simplemente se construyeron en un largo corredor que conducía al arco y luego a las escaleras que conducían más abajo bajo tierra. El elemento más extraño de esta estructura es que parece que casi tan pronto como se construyó, se llenó de sedimentos. Parece que se hizo deliberadamente y nadie sabe realmente por qué. Número 6. Restos del Castillo de los Cruzados. Los cruzados eran ejércitos cristianos europeos que se embarcaron en campañas militares conocidas como las Cruzadas. Desde el siglo XI al XIII, su principal objetivo era reclamar y asegurar los lugares sagrados cristianos en el Mediterráneo oriental, especialmente Jerusalén, que estaba bajo control musulmán. La primera cruzada se lanzaría en 1095 y capturaría con éxito Jerusalén en 1099, estableciendo varios estados cruzados en el Levante, incluido el Reino de Jerusalén. Los cruzados construyeron ciudades fortificadas, castillos e iglesias que mezclaban estilos arquitectónicos de Europa occidental y bizantino. Intentaron convertir naciones enteras al cristianismo por la fuerza, y luego destruyeron muchos lugares, y los reconstruyeron con su propia arquitectura y lugares de culto, como este lugar en el Líbano. El castillo de Beaufort son los restos de un castillo del siglo XII que fue ocupado por las fuerzas invasoras de las cruzadas. Está ubicado en Biblos, el mismo lugar que ya hemos visto. Está lleno de tesoros arqueológicos de las capas de civilizaciones que se encuentran debajo de su superficie. Los restos del castillo también son muy útiles para ver el resto de la zona, mientras se disfruta de la arqueología que se encuentra más abajo. Número 5. Mosaicos romanos. En el interior del templo de Eshmun, ubicado en la histórica ciudad de Sidón, Líbano, se encuentra una colección impresionante de mosaicos romanos excepcionalmente bien preservados. Estos tesoros artísticos, que datan de la época en que el Imperio Romano extendió su influencia sobre esta región de Oriente Medio, ofrecen una ventana fascinante al pasado. Los mosaicos, con su intrincada belleza, representan escenas vívidas de la vida cotidiana y retratan figuras humanas, proporcionándonos así una visión invaluable de cómo pudo haber sido la existencia en esta región durante la era romana. Los mosaicos romanos son verdaderas obras maestras de la artesanía antigua, creadas mediante la disposición meticulosa de diminutas piezas conocidas como teselas. Estas teselas, hechas de una variedad de materiales como piedras de colores, vidrio y fragmentos de cerámica, se organizaban cuidadosamente para formar patrones intrincados o imágenes detalladas. La creación de estos mosaicos no solo requería una gran habilidad artística, sino también una precisión técnica considerable, lo que los convierte en un testimonio impresionante de la destreza de los artesanos romanos. Estos mosaicos desempeñaban un papel crucial en la decoración de diversos tipos de edificios a lo largo y ancho del Imperio Romano. Se utilizaban para embellecer suelos, paredes y techos, transformando espacios ordinarios en espectáculos visuales deslumbrantes. Su presencia no se limitaba a los edificios públicos como templos, termas y palacios, sino que también adornaban las residencias privadas de los ciudadanos romanos más acaudalados, reflejando así el estatus y el gusto refinado de sus propietarios. Además de su innegable valor estético, los mosaicos romanos también cumplían funciones prácticas.
Su durabilidad los convertía en una opción ideal para superficies en áreas de alto tránsito, y su facilidad de limpieza los hacía particularmente útiles en espacios públicos y domésticos por igual. Número 4. Mosaicos bizantinos. Hay un museo en un palacio en el Líbano que se encuentra en los establos, y tienen una gran colección de mosaicos bizantinos. Hay inscripciones griegas bizantinas en los mosaicos que datan de los siglos 5 y 6 después de Cristo. Estos mosaicos evolucionaron a partir de la tradición romana, pero han desarrollado características distintivas que reflejan la sensibilidad religiosa y artística bizantina única. A diferencia de los mosaicos romanos, que a menudo representaban temas seculares y mitológicos, los mosaicos bizantinos se centraban en temas religiosos, especialmente la iconografía cristiana. Al igual que los mosaicos romanos, estos también se usaban para decorar, pero sobre todo los interiores de las iglesias en lugar de los baños y los espacios públicos, particularmente en la región del Mediterráneo oriental. Los usaban para decorar cúpulas, paredes y pisos con escenas de Cristo, la Virgen María, santos, ángeles y varias narraciones bíblicas. El propósito no era solo estético, sino también teológico, con el objetivo de inspirar devoción y transmitir enseñanzas religiosas a los fieles. Usaban versiones más pequeñas que los romanos, a menudo hechas de vidrio coloreado o pan de oro, para hacer efectos detallados realmente pequeños e intrincados. Los fondos a menudo eran dorados o estaban decorados con patrones geométricos elaborados. Número 3. Naufragios del Líbano. Regresamos una vez más a la histórica ciudad de Tiro, esta vez para examinar evidencias fascinantes de los eventos mortíferos que tuvieron lugar durante el famoso asedio de la ciudad. En las aguas costeras del Líbano, se ha hecho un descubrimiento arqueológico submarino de gran importancia, un conjunto impresionante de naufragios que datan de la época del asedio. Los equipos de arqueología subacuática han estado trabajando incansablemente para desentrañar los misterios de estos restos sumergidos, y los hallazgos preliminares son verdaderamente asombrosos. Según los informes iniciales, se han identificado aproximadamente 11 naufragios griegos, todos ellos aparentemente relacionados con el asedio de Tiro. Estos vestigios submarinos nos transportan más de 2 milenios atrás, específicamente al año 322 a.C., cuando el legendario Alejandro Magno estaba empeñado en una campaña militar para conquistar la ciudad-isla. La magnitud de este descubrimiento es difícil de exagerar, ya que nos ofrece una ventana única a uno de los episodios más dramáticos de la historia antigua. Es bien sabido que los asedios prolongados y las guerras interminables suelen dejar tras de sí una estela de destrucción y una abundancia de restos arqueológicos. Sin embargo, el hallazgo de 11 naufragios distintos en un solo lugar es verdaderamente excepcional. Número 2. La antigua ciudad hundida. Ahora bien, no está exactamente 100% claro, pero puede que haya una antigua ciudad hundida frente a la costa del Líbano. Al igual que otros mitos de ciudades perdidas, la leyenda de esta también está envuelta en misterio. Se trata de una ciudad insular que supuestamente existió en la región durante la época fenicia. Hay algunas pruebas, según al menos un buceador, de que hay una ciudad entera justo debajo del agua frente a la costa del actual Sudán, en el Líbano. Sin embargo, el problema es que, si hubiera un lugar como este, seguramente habría al menos otras personas que también lo habrían descubierto en los muchos miles de años que lleva allí. Y sabes que un tour de buceo definitivamente estaría ahí para ganar mucho dinero con ello. Pero ahí lo tienes. Supongo que simplemente tendremos que ponernos un traje de neopreno y echar un vistazo nosotros mismos. Número 1. Fosas comunes. Los cruzados eran un grupo de soldados cristianos armados que se habían propuesto intentar apoderarse de Oriente Medio en nombre de Jesús durante la Edad Media. Esta empresa, que se extendió a lo largo de varios siglos, tuvo un éxito limitado en su objetivo principal. Sin embargo, las guerras que emprendieron ciertamente causaron una devastación generalizada, resultando en enormes cantidades de muerte y destrucción, no solo para las poblaciones locales, sino también para los propios cruzados. Un testimonio escalofriante de esta violencia se evidencia en un descubrimiento macabro realizado en el Líbano. En el foso seco de un antiguo castillo, arqueólogos encontraron lo que parece ser una pila masiva de restos de cruzados fallecidos.
Este hallazgo espeluznante consta de 2 fosas comunes que han revelado los restos de al menos 25 de estos guerreros medievales. El análisis forense de los esqueletos cuenta una historia brutal de su último enfrentamiento. Los huesos muestran signos inequívocos de heridas infligidas por una variedad de armas características de la época: cortes profundos de espadas, fracturas contundentes causadas por mazas y perforaciones dejadas por flechas. Estos hallazgos sugieren que estos cruzados encontraron su fin en una batalla extremadamente sangrienta antes de ser depositados en estas fosas improvisadas. La disposición de los cuerpos y la naturaleza de las heridas ofrecen a los historiadores y arqueólogos una ventana única al mundo violento de las cruzadas. Cada esqueleto narra la historia de un guerrero que murió lejos de casa. Este hallazgo revela tácticas de guerra medievales y los costos humanos de conflictos religiosos. Concluimos nuestra exploración arqueológica del Líbano e Israel, que ocasionalmente se extendió más allá de sus fronteras. Desde los fenicios hasta los cruzados, cada civilización ha dejado su huella en la región, iluminando su rica y compleja historia. Nos vemos en el próximo video.